Traigo saludos, muchas bendiciones de parte de la iglesia y los hermanos allá en España, en Mallorca. Todos hubiesen querido venir con nosotros. Lo que sabemos también el tema de la pandemia, más allá en Europa, pues todo está más controlado y es un poquito más difícil. Pero de seguro que en un tiempo, cuando Dios permita, todos los que podamos venir, vendremos, porque formamos parte de ustedes, porque nos sentimos cómodos con ustedes, porque somos bendecidos por ustedes. Amén, por Rema, y formamos parte de ustedes. Así que les traigo muchos saludos, muchas bendiciones de parte de la Iglesia Rema de Mallorca. Amén. Gloria a Dios. Y así, como les decía, que ya me han puesto a trabajar. Gloria a Dios. En Lucas 2, 22, 24 vemos, y es bíblico, está escrito en la Biblia, como José y María presentaron al Señor Jesús. Amén. A los 8 días de Jesús haber nacido, dice que José y María lo llevaron al templo a presentarlo delante de Dios. Y eso es una enseñanza que el Señor y la palabra nos dejó. Amén. Para que nosotros lo hiciéramos. Y esto es algo tan especial y tan hermoso que es necesario que lo hagamos. ¿Qué hacemos nosotros cuando damos ese paso de presentar a nuestros niños, a nuestros bebés? Si leemos en 1 de Samuel 1, 27, 28, vemos y aprendemos eso. Dice: por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Todos conocemos la historia de Samuel. Su mamá lo dedicó al Señor. Y esto es lo que hoy el pastor Génesis y su esposa, ¿nombre? Elizabeth. Es que yo recién vengo, no me han dado nombres ni nada. Amén. Lisbeth. Amén. Ellos han tomado la decisión de presentar a ese bebé al Señor. Amén. Y sabemos que será un siervo de Dios. Así que les tengo que hacer esa pregunta. Amén. A ver si ustedes os comprometéis a dedicar a vuestro bebé al Señor, para que Él sea un instrumento de Dios. ¿Os comprometéis a llevarlo a la iglesia, a que forme parte de la iglesia de Cristo? Sí, nos comprometemos. Nos comprometemos. Amén, gloria a Dios. Así que vamos a dar paso a la presentación. Hermanos, se pueden poner de pie, por favor. Su mano derecha extendida hacia el bebé. Amén. Y así, levantando las manos, dándole toda la gloria al Señor, le decimos: Señor, te presento, Señor, a Génesis delante de ti, Señor, delante de tu presencia. Sus padres, Señor, tomaron la decisión para dedicarlo a ti, Señor, y para ser un instrumento en tus manos
en estos tiempos, Señor. Por eso lo presentamos delante de ti y hoy, Señor amado, lo bendecimos. Bendecimos su vida, bendecimos todo su ser, bendito Dios, y te damos gracias. Gracias porque tú, Señor, ya has puesto tu mano de poder sobre él. En el nombre de Jesús, y declaramos, Señor, que será, Señor, un siervo de gloria y de poder. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, la alegría es una decisión. Amén. Como decía nuestro pastor, la alegría es una decisión. Y saben que cuando nosotros entendemos el reino espiritual, cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, y cuando entendemos todas esas maravillas que hizo Jesús por nosotros, ¿saben qué? Es fácil tomar la decisión de alegrarse cada día. Y yo creo que nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de ese reino espiritual. Amén. Saben, Jesús siempre hablaba, fíjense en la palabra, como Jesús siempre hablaba de ese reino de los cielos, de ese reino espiritual. Y ¿saben qué? Nosotros vivimos en un mundo, vemos un mundo físico, vemos con ojos físicos, pero Jesús vino a traer un reino espiritual. Como compartí yo en esta mañana, yo les voy a ser sinceros, hermanos. Y es verdad que a nosotros la partida del pastor Porfirio nos costó asimilarlo. Nos desconcertó. Amén. Y yo creo que a ustedes también fue difícil de entender. Y a mí cuando me pasan estas cosas, yo ya se lo digo a mi esposa, le digo, quiero estar solo, quiero irme a los brazos del Señor y buscar ese consuelo y también poder entender y comprender los planes de Dios. Porque de eso, hermanos, estamos de acuerdo, de que todo está en la potestad y en la voluntad de nuestro Señor. Amén. Su palabra lo deja claro. El que ama a Dios, todo le ayuda para bien. Y aunque nosotros no lo podamos entender, no lo podamos comprender aún, hermanos, todo nos ayudará para bien. Todo nos ayuda para bien. ¿Saben por qué? Porque Jesús está con nosotros. Porque Jesús va delante de nosotros. Amén. Así que yo me fui a la presencia del Señor a estar con Él para preguntarle. Amén. Y el Señor nunca tarda. Cuando hay un corazón que se postra delante de Él, nunca tarda en venir. Amén. Y vino con un consuelo y una paz sobrenatural. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, que a pesar de todo lo que nosotros vemos, de todo lo que nos rodea, a pesar de los problemas y las dificultades, esa paz
que no se puede entender humanamente. Amén. Me rodeó esa paz. Pero yo aún así le dije, Señor, sé que todo está en tus manos, pero quiero entender, quiero comprender. Quiero que me des una palabra, Señor, para poder consolar mi corazón y poder consolar también a la iglesia. Amén. Y no tardó, pasaron un par de días y vino mi esposa porque ella lleva todo lo que es el grupo de alabanza, ella es ministra de alabanza. Y me comentó y me dijo, hemos preparado una canción, una alabanza nueva. Y me dijo, yo nunca había escuchado, nunca me habían predicado, nunca había leído esa palabra. Y yo le dije, ¿y cuál es? Y me dijo, mira, es esta. Y ella me comentó lo siguiente. Dice, y aconteció, que eso está en Segunda de Reyes 13:21. Dice, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro, y era el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó, es decir, cuando el cadáver de este hombre llegó a tocar los huesos de Eliseo, dice que ese hombre muerto, dice que al instante revivió, cobró vida cuando tocó los huesos de Eliseo. Y yo le dije, Señor, ¿y esto qué es? Me vino la imagen de nuestro pastor. Y yo le dije, pero ¿qué es esto, Señor? ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué me quieres decir con eso? Y de repente vino esa palabra a mi mente de Juan 11:25. Y Jesús me dijo a través de su palabra, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Lo repito, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, fíjense lo que nos pide Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. La palabra, hermano, nos enseña a creer en Jesús. Y ahí sí que yo entendí que el Señor se refería en el Espíritu. Porque, hermanos, ustedes saben que nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Y el Espíritu nunca muere. El Espíritu nunca muere. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Jesús transforma nuestro espíritu, nos da una vida nueva, un espíritu nuevo. Y eso, hermanos, nadie ni nada te lo puede robar. Por lo tanto, vivirás. Cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, vivirás. Esto, hermanos, es entender lo que Jesús vino a traer, ese reino espiritual. No morimos, estamos vivos y junto con nuestro amado Jesús.
Aleluya. Y ahí yo le dije, Señor, entiendo lo del Espíritu, pero ¿qué me quieres decir con la palabra de Eliseo? Amén. Y el Señor me mostró que los huesos significaban el legado, lo que el pastor Porfirio levantó juntamente con nuestro Señor Jesús. Y ese legado, hermanos, siempre estará. Siempre estará. Fíjense, en Eliseo había muerto físicamente, solamente quedaban sus huesos, pero dieron vida a una persona fallecida. El legado, el ministerio del pastor Porfirio seguirá vivo y traerá vida a muchas personas que ahora mismo están muertas. Yo les puedo dar testimonios en Mallorca. Y ahora recién, de esa semana anterior, que mi esposa me lo compartió, personas que se convirtieron al Señor al escuchar las prédicas de nuestro pastor. Personas que cambiaron su vida y la entregaron al Señor por ese ministerio y ese legado. Amén. Y hermanos, ese legado no morirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias, Señor. Bendito Rey. Amén. Y eso, hermanos, consoló mi corazón. Aunque es difícil digerir, pero el Señor nunca se equivoca. Al Señor nunca el Señor nunca deja las cosas a medias. Amén. Él lo tiene bajo control. Y nosotros amamos a Jesús. Por lo tanto, todo lo que va a ocurrir, todo nos ayudará para bien. Amén. Y para cumplir el ministerio por el cual el Señor nos ha llamado. Y ese ministerio, hermanos, es predicar el mensaje de la verdad. Como dice su palabra, la verdad nos hará libres. La verdad liberará a las almas que están atadas. Nuestro llamado, hermanos, es ayudarnos los unos a los otros, es predicar la verdad. Y nuestro llamado es llevar y dar a conocer el mensaje de la verdad, el mensaje de Jesús a las almas. Porque lo que necesita un alma es aceptar a Jesús en su corazón. Y automáticamente el Señor la transforma. El Espíritu Santo desciende sobre esa persona y se vuelve una criatura nueva. Amén. Y el mundo espiritual se abre. Aleluya. Antes, hermanos, me estaba refiriendo al reino de los cielos y quiero entrar un poquito para que podamos entender ese tema. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se refería a que Jesús se había acercado. Amén.
Por eso, hermanos, muchas veces, o esto al menos a mí me pasaba, yo cuando escuchaba el reino de los cielos, yo siempre me hacía la idea que era el cielo cuando nosotros iremos al cielo, a la presencia del Señor, pero es mucho más. La palabra nos habla de que el reino de los cielos se acercó, vino a la tierra. Amén. Esto también, quiero que podamos entender esto. Arrepentíos. Juan el Bautista les estaba hablando a los judíos y también a los fariseos. ¿Saben qué significa arrepentirse en griego? Quiere decir cambiar la mentalidad, cambiar la manera de pensar. Y ahí vemos algo que para nosotros poder entender lo espiritual, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y esto es lo que vino a hacer Juan el Bautista. Dice la palabra que Juan el Bautista vino para preparar el camino de la venida de nuestro Señor. ¿Y qué vino a hacer Juan el Bautista? Quería cambiar la mente, la manera de pensar de los judíos y los fariseos. Por eso les decía, cambiad, arrepentíos, cambiad la manera de pensar, porque se está acercando algo nuevo y tenéis que estar preparados para poder entenderlo. Amén. Y se refería, Jesús lo dejó claro, ¿qué es el reino de los cielos? ¿A qué se refería? ¿Qué trajo Jesús? Jesús se lo intentó explicar a Nicodemo. Y Nicodemo no lo podía entender. Amén. Porque Jesús se refería a lo espiritual. Y Nicodemo tenía la mente solamente que podía ver las cosas físicas. Por lo tanto, cuando el Señor dice, aunque esté muerto, vivirá, es que, hermanos, nosotros en el mundo espiritual, gracias a la obra completa de Jesús, tenemos todo suplido, todo cumplido, bendición completa, vida eterna. Amén. Y nosotros, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque a veces nos dejamos llevar solamente por lo que es lo físico y lo natural. Pero Jesús vino a traer algo diferente, algo nuevo. Amén. Por eso estás triste, estás angustiado. Cambia tu manera de pensar. Dile al Señor que te dé entendimiento y comprensión de su obra completa. Eres nuevo en el Señor. Busca en la palabra lo que Jesús ha hecho por ti. Pido a Dios que tengas esa revelación de lo que Jesús hizo por ti, para que puedas entender el mundo espiritual y verás como nada te faltará. ¿Saben qué? El pastor Porfirio siempre lo predicaba. El mundo natural, lo que nosotros vemos, fue hecho de lo espiritual. Dios es espíritu, lo dice su palabra. Y cuando Dios habló, se formó lo natural. Por lo tanto, hermanos, para ser bendecidos en la totalidad, primero tenemos que entender lo espiritual. Y cuando nosotros hemos cambiado nuestra manera de pensar y empezamos a comprender que lo tenemos todo en Jesús,
lo natural empieza a formarse. Porque, hermanos, vivimos en bendición. Por eso nuestro pastor siempre decía, la alegría es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar. Pero cuando nosotros entendemos lo que Jesús hizo por nosotros y entendemos el reino espiritual, el reino celestial y lo que trajo Jesús, hermanos, es fácil levantarse cada día y decir, soy bendecido, soy bendito, soy justo por la obra de Cristo. Amén. ¿Y saben qué? Jesús nos mira en la área espiritual. ¿Sabían que Jesús nos ve justos? Aunque a veces nosotros nos equivocamos. Pero lo que Jesús necesita es que creamos en Él, que lo aceptemos. Y su palabra dice que esa fe nos hace justos delante de Dios. Por eso es importante entender lo que es espiritual, lo que Jesús trajo para la iglesia y para nuestras vidas. Bendito Dios. Hermanos, esto es la herencia que el pastor nos dejó. Romanos 8, 35, 39. También dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Acaso será el hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que tiene que venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, hoy les animo. Nada nos puede vencer. No nos puede vencer ni la muerte, no nos puede vencer ni el hambre, no nos puede vencer la desnudez. Todo está suplido por Cristo Jesús. Todo. Jesús no se dejó nada. No dejó nada a medias. Él suplió todas nuestras necesidades. Él suplió todas nuestras enfermedades. En el Espíritu, hermanos, somos más que vencedores. Y les digo algo. El enemigo solamente puede atacar nuestra mente. Sí, quizá podrá tocar nuestro cuerpo físico, si el Señor lo permitiera. Pero Él viene a atacar nuestra mente. Por eso, hermanos, los fariseos y los judíos no podían entender lo que Jesús les hablaba. Y esto es lo que viene a hacer el enemigo, viene a atacar nuestra mente. Pero nosotros, hermanos, cuando sabemos que somos la justicia de Dios, nuestra mente está protegida. Porque no es por nuestras fuerzas. No es por nuestras fuerzas. Es por lo que hizo Jesús en la cruz. Aleluya. Hermanos, el pastor nos dejó esa herencia. Nos dejó algo tremendo que nosotros lo tenemos que cuidar.
y nosotros lo tenemos que dar a las almas. Bendito Dios. También, hermanos, quería honrar en este día al pastor Porfirio, porque él también nos llevó a la madurez espiritual. Él nos dio a entender muchas cosas que nosotros no entendíamos. Aleluya. Bendito Dios. Si vamos a Gálatas 3, 24, 25, dice lo siguiente. Yo tengo, lo digo porque no sé si lo están poniendo en la pantalla, pero yo uso la Nueva Traducción Viviente, porque creo que esos temas son más fáciles de entender en esa traducción. Dice, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Amén. Ahí vemos, somos justos no por medio de lo que hacemos, sino por medio de la fe en Jesús. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Gálatas 4, 1, 7 sigue diciendo, piénsenlo de la siguiente manera. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan mayores de edad, aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Amén. Es decir, que cuando un heredero aún es un niño, todo es suyo, pero no puede usar la herencia. Es decir, la palabra nos dice que un niño, aunque sea heredero del esclavo, viene a ser casi lo mismo, porque el esclavo no puede usar lo que es del dueño, pero el niño no tiene la edad para poder entender y usar la herencia de su padre. En el versículo 2 dice, tienen que obedecer a sus tutores hasta que cumplan la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando nosotros entendemos la gracia y nos apartamos de la ley, maduramos. Pasamos de ser niños a adultos. Y ahí sí que la herencia ya, aparte de pertenecernos, ya la podemos usar. Amén. Y el pastor Porfirio, por medio de
Amén. Y pasamos de ser niños a ser adultos. Él nos hizo entender la madurez. Estamos preparados. Estamos preparados para seguir adelante. Hermano, ¿estás preparado? No te apartes de la gracia. No te apartes del nuevo pacto. Dios lo tiene todo bajo control. Dios tiene los tiempos bajo control. Y estamos preparados para seguir adelante y llevar a cabo el propósito de Dios con rema. Amén. Gloria a Dios. Bendito Rey. Gracias, Jesús. También el pastor Porfirio nos enseñó, y a través de sus prédicas, a través de todo este tiempo que ustedes y nosotros hemos estado escuchando el mensaje de la gracia, ha hecho, hermanos, que ese velo, como dice su palabra, sea quitado y podamos ver y entender. En 2 de Corintios 3, 13, 18. Segunda de Corintios 3, 13, 18. Dice lo siguiente. Nueva versión, nueva traducción viviente. No somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Amén. Una nueva manera de pensar, una nueva mente. Allí está la victoria. Sigue y dice, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con este velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, cuando alguien entiende la gracia, entiende el nuevo pacto, entiende lo que somos en Cristo Jesús, cuando alguien entiende lo espiritual y se enfoca en lo espiritual, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, y ya terminando, les animo a seguir adelante. Gracias a Dios que la verdad, los veo fortalecidos. Los veo con ánimo. Y eso es la verdad que nos pone contentos.
¿Y saben por qué? ¿Saben por qué están así? Porque hemos entendido la gracia, hemos entendido el nuevo pacto, hemos entendido lo espiritual, hemos entendido las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y cada vez que ustedes escuchaban, la alegría es una decisión. Cada vez que escuchábamos el mensaje de la gracia, íbamos madurando, creciendo y creciendo. Por eso, quizás hay cosas que no las podemos entender, que nos cuestan, pero el Señor lo tiene todo bajo control. El Señor lo sabe todo. Y hermanos, creo que somos maduros. Y no por nuestras propias fuerzas, no porque seamos más sabios y más entendidos, sino porque realmente hemos abierto nuestro corazón y nuestra mente a Jesús, al nuevo pacto, a la gracia. Fíjense, Nicodemo, él era un entendido de la palabra, él era un estudioso de la palabra, sin embargo, tenía ese velo delante de sus ojos. Y Jesús le quiso hacer entender lo espiritual y al final le dijo, solamente tienes que hacer esto, creer en mí, aceptarme como tu Señor y Salvador. Y no te preocupes, yo me encargo de lo demás. Por eso el Señor te dice hoy, no te preocupes, Él se encargará de lo demás. Él se encargará de todo. Todo está bajo su control. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece a ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu siervo, Señor, dejó un gran legado, Señor. Y nosotros estamos dispuestos a seguir adelante, a apoyarnos los unos a los otros, a levantarnos los brazos los unos a los otros en los momentos débiles, Señor. Y tú, Señor, te glorificas en medio de nosotros. Gracias, Padre. Queremos, Señor amado, que el Evangelio de la verdad sea conocido hasta los confines de la tierra. Queremos que ese mensaje, Señor amado, de la gracia, ese mensaje de la verdad, Señor amado, llegue, Señor amado, hasta los confines, Señor, de la tierra, porque en los últimos tiempos, Señor, lo que necesita el mundo es conocer, Señor, tu gracia, conocer, Señor, la verdad, conocer, Señor, la obra completa, Señor. Lo que tú hiciste, Señor amado, para cada uno de nosotros y para el mundo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, bendito Rey. Bueno, ¿cuántos damos gracias a Dios por esta palabra que nos alienta, que nos ayuda, de verdad, que viene directamente de Dios? Amén. Amén. Hermanos, vamos a tomar la Santa Cena. Vamos ahora no le dije a los hermanos, hermano Jesús, si nos apoya a repartir las copas, el hermano Refugio. ¿Quién más? Génesis.
El hermano Gregorio. ¿Te lo regreso? Sigo. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y así, como está escrito en su palabra, Jesús mismo lo dijo, se lo dijo a los discípulos: haced esto en memoria de mí. Reuníos, tomad la santa cena, la santa comunión, unidos en un mismo espíritu, todas las veces que puedan, recordando la obra maravillosa de nuestro Señor. Aleluya. En Isaías 53, 4 dice lo siguiente: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Hermano, ¿te sientes débil? ¿Sientes que le has fallado a Dios? Quizás sientes que ya no puedes más, que tienes muchos problemas y muchas dificultades. Jesús las cargó. Se las puedes, entrégaselas con libertad. Jesús las cargó. Cuando tomes el pan, cierra tus ojos y acuérdate de toda la obra que hizo Jesús. Acuérdate que Él cargó todas tus debilidades. Acuérdate que Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Es decir, Él fue golpeado, fue traspasado por nuestras rebeliones. Él fue golpeado, aplastado, porque Él llevó nuestros pecados y lo hizo a propósito. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que estaba cargando nuestros pecados, estaba cargando nuestras rebeliones. Él sabía que estaba cargando sobre Él el castigo que merecíamos nosotros. Aleluya. Él fue golpeado para que nosotros pudiéramos vivir en paz. Cuando tomes el pan, acuérdate, toma esa paz, créelo con todo tu corazón. Dile: gracias, Señor, porque tú lo hiciste, intercediste por mí con tu propio cuerpo, con tu propia vida, para que yo viva en paz. Él fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, hermano. Por eso cuando empecé dije que la obra estaba completa, porque Jesús la completó. La completó en el Espíritu, y si lo crees, se manifestará hacia afuera para su gloria y su honra. Gracias, Señor. Por eso en esta hora, hermanos, levantamos el pan que representa el cuerpo de Cristo, que fue azotado, golpeado, herido. Aleluya.
y creemos Jesús, que trae paz a nuestra vida, que trae gozo, que trae libertad, que trae liberación. Aleluya, que sana nuestras heridas, nuestros golpes y nuestras enfermedades. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y así levantamos la copa de vino que representa la sangre de Jesús. La sangre que fue vertida, esa sangre que nos da la salvación, que nos da la vida eterna y vida en abundancia. Gracias, Jesús. La tomamos en tu nombre con fe, Señor. Y sabiendo, Señor, con certeza de que la salvación, Señor, nos pertenece. Gracias, Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que lo que Dios nos ha dado a nosotros, que todo lo que Dios nos entrega a ti y a mí, es irrevocable, que los dones de Dios son irrevocables. La fe que Él nos dio, las promesas que Él nos dio son irrevocables. Y eso, curiosamente, lo sabe más el enemigo que nosotros. Porque cuando nosotros nos enteramos de que lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar, pensamos que es algo imposible y se nos hace muy difícil de entender. Quiero mostrarte algunas cosas, hermano. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Apocalipsis capítulo 2, verso 12. Dice la palabra de Dios, verso 12, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Cuando Satanás, hermano, fue expulsado del cielo, él vino y quiso constituirse acá. Vino y entonces comenzó a trabajar de tal manera que provocó la caída del hombre. Tú recuerdas en el Génesis la caída de Adán y Eva. Y a partir de ese momento Satanás se ha esforzado por tumbarnos a ti y a mí. Hace 2000 años Jesús vino, murió en la cruz, le quitó toda la autoridad, le quitó todo lo que él creía que tenía, se la quitó y nos hizo inmunes a ti y a mí a todo ataque del enemigo. Pero algunos de nosotros seguimos sin creerlo. Satanás, el enemigo, hermano, va a aprovechar cada momento de debilidad, cada momento de prueba en el cual tú y yo estemos pasando. Satanás sabe que tenemos una condición frágil. Pablo dice que la gloria de Dios, el poder de Dios, fue puesto en vasos de barro. Esos vasos de barro somos tú y yo. Pablo denota y muestra que hay una fragilidad. Tenemos una condición humana donde lloramos, donde podemos entristecernos, donde podemos llegar a sentir miedo. Ojo, que ya lo hemos dicho antes, aunque el miedo no existe, no fue creado por Dios, pero Satanás aprovechará estos momentos y tratará de romper ese vaso. No por ti, porque quiere derramar la gloria de Dios. Él no quiere que tú la tengas, Él quiere que nosotros lo tengamos, y tratará de romperte. Tendremos pruebas en nuestra vida diaria, pruebas personales, pruebas laborales, pruebas en nuestro matrimonio. Y tendremos también pruebas en lo espiritual. 3 de febrero 2021 inició una prueba para Rema, en el cual el líder de esta iglesia, el líder que Dios había levantado para guiarte a ti y a mí,
a conocer la verdad, a conocer la gracia, a conocer lo que era el reposo. Ese día Dios aceptó al pastor en su presencia. Y aunque muchos seguimos sin entenderlo, la palabra dice: tus pensamientos no son mis pensamientos. No esperes entender lo que pasa, lo que permito. Pero algo es claro, y lo hemos dicho muchas veces antes: ese no era el plan de Dios. Así no funcionan las cosas. Pero quiero que te enfoques en este momento en lo que estamos poniendo en pantalla. En el verso 13 dice nuevamente: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, donde Satanás quiere recuperar lo que le fue quitado, donde las pruebas, donde las tentaciones, donde las tribulaciones serán todos los días. Pero retienes mi nombre, retienes la palabra. Dice: y no has negado mi fe, no has negado por qué vine y morí por ti, ni aún en los días en que Antipas. Y yo te pido que en este momento cambias esa palabra de Antipas. Yo quiero que lo cambies y pongas ahí Porfirio. Ni aún en los días en que Porfirio, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Dios te dice, hermano, no niegues tu fe, no te detengas. Satanás va a aprovechar estas pruebas para poderte retirar, decir: hombre, si ya no está, entonces ¿qué hago acá? Es que mi fe dependía de un hombre. ¿Lo crees? El pastor siempre nos mostró que esta obra era de Dios. El pastor siempre nos mostró que él, yo no sé si tú recuerdas esta frase: yo solo soy el cartero, yo solo vengo y te traigo un mensaje. ¿Lo recuerdas? Por favor, vámonos a Éxodo capítulo 33. Éxodo 33, verso 12 en adelante. Te pongo en contexto. Resulta ser, hermano, que Moisés era el líder del pueblo de Israel. Pedro dice: vosotros sois linaje escogido, pueblo, somos el pueblo de Dios, real sacerdocio. Moisés estaba sacando al pueblo de Dios de Egipto, de la incredulidad, del error, de los errores donde creías que no ibas a salir, de donde ya estabas empezando a aceptar que eras malo, donde ya estabas empezando a aceptar que lo que estabas pasando ya no tenía solución, en el cual llegaste a creer: bueno, tal vez Dios me trajo a vivir esta vida, pensando en un Dios que no es el Dios real. Muchos de nosotros estábamos en Egipto. Y entonces Dios le habla a Moisés por medio de la zarza ardiente y los llama a liberar a su pueblo. Así como hace aproximadamente 15 años atrás, cuando el pastor se encontró con su zarza ardiente, donde Dios le dijo al pastor: ve y renta un local e inicia ahí la obra. Y entonces el pastor dijo: yo iré y rentaré local. Pero Señor, yo no voy a ser el pastor. Y entonces llegó la persona que le iba a rentar el local y le pregunta al pastor: ¿usted es el pastor de la iglesia? Y el pastor dijo: no, yo no soy el pastor, yo solamente voy a rentar el local. Y entonces la persona encargada sale. Y entonces en ese momento Dios le habla al pastor y le dice: dime de una vez, ¿eres o no eres el pastor? Así como Moisés le dijo: yo soy, no necesitas más, yo soy lo que ocupas. Entonces el pastor nos platicó en varias prédicas que en ese momento se quebrantó y comenzó a llorar. Y le dijo al Señor: yo soy el pastor entonces. Y así comenzó esa obra. Esa obra después de 16 años, que es lo que estamos viendo acá. Gamaliel, un doctor de la ley, el maestro de Pablo. Dice la palabra de Dios en Hechos que Pedro predicó la primera vez y se convirtieron 3,000 personas. Fueron los maestros de la ley ante Gamaliel y le dijeron a Gamaliel: Gamaliel, tenemos que cerrar ese lugar. Es que estas personas están hablando de una religión extraña. Y entonces Gamaliel le dijo lo siguiente: dijo: muchos se han levantado y han predicado
han enseñado. Dice, pero si eso no viene de Dios, eso se cerrará. Eso dejará de funcionar. Pero además agregó y dijo, pero si esto viene de Dios, yo no me quiero encontrar peleando en contra de Dios. Yo no sé qué pienses tú, hermano. Yo sé que algún día tú y yo también estaremos en la presencia de Dios. Y cuando estemos delante de Él, podremos tener dos opciones. O somos del grupo que creíamos que esta obra pertenecía a un hombre y tendremos que confrontarnos ante Dios, o la obra avanzará sin ti y sin mí. Y estando ahí, habrá el otro grupo, que será el que creímos que la obra de Dios continúa. Yo no sé cuántos de ustedes están en alguno de estos grupos. Yo y anhelo que cada uno de nosotros pertenezcamos al grupo que creemos que Rema no es de un hombre. Rema es de Dios. Quiero escuchar más amenes. Rema es de Dios. No lo hizo un hombre. Amamos a nuestro pastor Porfirio, pero él fue el que inició la obra. La iglesia de Corinto se estaba dividiendo. La iglesia de Corinto comenzó a tener conflictos, porque algunos decían, es que yo soy de Apolo, y otros dijeron, yo soy de Pablo. Y entonces Pablo les escribe en una carta y les dice, Pablo sembró, o sea, yo sembré, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. El pastor vino y sembró en cada uno de sus corazones lo que es la verdad. Él mismo se encargó de regar eso para que fuera creciendo. Y habrá más personas que vendrán acá y te hablarán de la palabra y empezarán a regar eso que ya fue sembrado. Pero no nos confundamos. El crecimiento no lo da el que está aquí parado. El crecimiento no lo da o no lo dio nuestro pastor Porfirio. El crecimiento lo da Dios. Y entonces en cierta ocasión se encontró Jesús predicándole a la multitud. Y entonces comenzó a hablarles fuerte y le dijo a la multitud, a la verdad les digo, ustedes solamente vienen cuando yo doy de comer, cuando hay pan para comer. Y comenzó a predicarles fuertemente a la multitud. La multitud uno a uno comenzó a irse. Uno a uno volteamos hacia atrás, hacia la izquierda, y comenzamos a observar que ya no viene tal hermano. Uno a uno comenzamos a observar que tal familia dejó de congregarse. Uno a uno comenzamos a ver que los views en cierta plataforma parecen disminuir. Y entonces Jesús le pregunta a Pedro, el más atrabancado, le dice, Pedro, ¿tú también te quieres ir? Y Pedro le dijo, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? Si solo Él es el que tiene palabra de vida eterna. Fíjate bien, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, lo lleva al desierto. Y estando en el desierto, la palabra revela que fueron 40 años que estuvo dando vueltas dentro del desierto. 40 años, 40 hermanos significa prueba. Prueba, una prueba que tú y que yo y que Rema comenzó el 3 de febrero. Una prueba en la cual ha sido confrontada tu fe. Una prueba en la cual has querido claudicar. Has llegado a pensar que tal vez esto no va a funcionar. Pero Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, y yo he rogado para que tu fe no falte. Dios sabe que vendría una prueba. Dios lo sabe. Entonces preguntamos, ¿y ahora qué va a pasar? Porque nuestro líder ya no está. ¿Qué va a pasar ahora? Yo te voy a decir qué es lo que va a pasar. Porque lo que sale de la boca de Dios es la verdad. No lo que piensas, no lo que dicen. Es lo que sale de la boca de Dios. Y yo te invito, hermano, que regreses a enero. Métete a YouTube y teclea la última prédica que dio el pastor. Un sábado,
todo está hecho. Y Él reveló, 2021 será glorioso, 2021 vendrá resurrección, la iglesia estará llena, vendrán milagros. Pero murió Él, pero no la promesa. Esa no murió. Moisés había llevado ya al pueblo hasta el punto de llegar a la tierra prometida. Y entonces en el verso 12 le dice así: y dijo Moisés a Yahvé: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Tú y yo al día de hoy somos Moisés. En el momento que Jesús murió, llevó todos tus pecados y los míos. A partir de ese momento Dios te llama a ti por tu nombre, y Él ha hallado gracia en ti. Así que tú también puedes decirle a Dios: Dios, tú me llamas por mi nombre y tú has hallado gracia en mí. Verso 13: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Verso 14: y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Verso 15: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Rema, yo quiero que hoy abras tu corazón. Yo hoy te pido que abras tu corazón para entender lo siguiente. Si Dios hoy nos pregunta: te puedo sacar de esta prueba, de esta confrontación, de esta tristeza que sientes cada vez que recuerdas, de esta tristeza que sientes cuando estás solo en casa, cuando recuerdas lo que mi siervo hizo en Rema, yo te puedo sacar de eso. Pero en el momento que te saca, te dejaré. ¿Aceptarías eso? O te dejaré en esa prueba de 40 años, que es lo que pasó Israel. No estoy diciendo que nosotros estaremos 40 años, estoy diciendo que esa es la prueba. Te dejaré en esa prueba y te acompañaré. Yo no sé tú, hermano, pero yo le diría: Señor, déjame todas las pruebas que quieras, pero si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Y recuerdo repetidas veces que el pastor decía: el cielo no es tan importante si tú no estás, Jesús. La vida eterna no es tan importante si no está Jesús. Una vida en provisión, una vida en salud no es tan importante si no estás tú, Jesús. No es tan importante a dónde vamos si no está Jesús. Me estoy explicando, hermanos. Josué capítulo 1. Denme un minuto, hermanos. Verso 2. Josué capítulo 1, verso 2. Dice la palabra: mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Porfirio terrenalmente murió. El pastor Sebastiano lo revela una vez más. Él está vivo, el espíritu no muere. Pero está hablándole al pueblo: tu líder ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Ahora pues, Rema, levántate. Levántate, porque no es que tenemos que estar tirados, no es que tenemos que estar tristes. Si hay un tiempo de duelo. En ese momento, cruzando el río Jordán, estaba la tierra prometida. Solamente tenían que cruzarlo, pero tenían que levantarse. No podían cruzarlo si estaban tirados, no podían cruzarlo si estaban deprimidos. Tenían que levantarse y cruzar ese río Jordán. Y una vez que lo cruces, dices: ahí estará la tierra prometida, ahí estará lo que Dios nos ha prometido a ti y a mí. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara en la planta de vuestros pies. Hermano, ¿dónde estás pisando? No estoy hablando metafóricamente. Siente lo que hay en la planta de tus pies, después del calzado. Eso que estás pisando, eso es tuyo.
Rema es tuyo. Rema es tu casa. Rema no es un lugar. Rema es donde estamos. Rema es donde Dios habita, donde el Espíritu de Dios se mueve. Lo que pisara tus pies, eso te daré. Esta obra Dios nos la ha entregado a nosotros. Él va al frente, pero también pertenecemos a ella. Verso 5: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ni la tristeza, ni la depresión, ni la duda, ni el pensar, ¿y ahora qué pasará? ¿En dónde quedaremos ahora? Nada te podrá hacer frente. No pienses que puede haber algo. Nada, la palabra de Dios lo dice. Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, como estuve con el pastor Porfirio, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Verso 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Santiago dice: esfuércense en la gracia, en creer lo que Jesús ya hizo. Solamente esfuérzate en creer lo que Dios ya hizo en ti y sé valiente, porque estar en la palabra es para valientes, no para cobardes. Génesis, es que yo sí me he sentido cobarde. Eso es una mentira. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7: porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si has sentido que tienes miedo, eso es una mentira. Si has sentido que te sientes acobardado, eso es una mentira. No lo creas. Dios nunca te dio un espíritu de cobardía. Solo esfuérzate en la gracia y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Necesito explicarte esto, aunque ya lo hemos dicho antes. La revelación de la palabra en el Antiguo Testamento era la ley, el antiguo pacto. El nuevo pacto, la revelación de la palabra es la gracia. Dios te dice: solo medita la palabra, la gracia, el nuevo pacto, de día y de noche. No mires lo que no es real. Ponte de pie, Rema. Hoy Dios te hace una invitación. Una invitación que es muy sencilla. Dice la palabra de Dios: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Escoge ahora pues la vida. No dejes entrar un dolor en tu corazón. No dejes entrar una tristeza en tu corazón, poniendo los ojos en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. El Espíritu de Dios es quien da el crecimiento. El Espíritu Santo es quien dirige algo, es quien dirige Rema. Somos una iglesia, somos un cuerpo, somos una familia, y solo hay una cabeza, y es Cristo Jesús. Adora al Rey, porque el Rey está aquí. El Rey no se fue. La promesa no se fue. Y el mismo espíritu de poder, te lo he dicho muchas veces, y el mismo espíritu de poder que moraba en el pastor Porfirio es el mismo que mora en ti. El poder de Dios está aquí, y es por su gracia. Adora al Rey. No hay otro lugar a donde podamos ir, porque el mejor lugar es a tu lado, porque donde habita tu presencia es donde queremos estar. Nosotros no iremos si tú no vas con nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso a Dios. Es Dios quien hace la obra, hermano. Es Dios quien lo hace. En cierta ocasión, un joven estaba pasando una prueba muy fuerte, en la que su padre se estaba abatiendo
entre la vida y la muerte. Y este joven comenzó a llorar y a orar a Dios. Y le decía: Dios, quítame esta batalla. Yo no quiero vivir esto. Y en medio del quebranto, Dios le dijo esto: si te quito esa batalla, no saborearás la victoria. Lo que viene es más hermoso. Por lo que Dios quiere hacer en nosotros, esa victoria ya no las entregó. No te confundas. Puesta la vista en lo alto. Amén. Vamos a quedar despedidos. Levanta tus manos y oremos juntos. Señor Padre Santo, tus promesas nadie nos las quita. Nosotros lo creemos. Rema confiesa y declara con su boca, Señor Padre Santo, que tú eres quien da el crecimiento. Declaramos, Padre Santo, que tú te mueves en medio de este lugar, y nosotros nos mantenemos creyendo que la obra la das tú, que tú lo que inicias, tú lo terminas. Y todos los que lo creemos decimos amén. Gloria a Dios, hermanos.